Me siento muy honrado y complacido de poder compartir con un joven político dominicano a quien yo le tengo un gran cariño, respeto, admiración, un hombre que yo no lo conocía hasta que el expresidente Leonel Fernández lo designó como magistrado procurador fiscal del Distrito Nacional a finales de la década de los 90 y me impactó su sencillez, su ecuanimidad, su decencia, su elegancia. Y entonces siempre lo he visto como una repetición en su carrera política de la carrera política de mi padre. A mi padre siempre se le señalaba como que era el político dominicano que mayor cantidad de posiciones públicas había ocupado en los diferentes poderes del Estado. Mi padre fue ministro de diferentes carteras y canciller en el Poder Ejecutivo, senador en el Legislativo, juez del Tribunal Constitucional en el Judicial, y me honro de poder recibir aquí en Víctor en Vivo a don Francisco Domínguez Brito, que fue magistrado procurador fiscal del Distrito Nacional, posteriormente fue senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, posteriormente fue procurador general de la República 2 veces, fue ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente y en su carrera política fue precandidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y sorprendió a todos los analistas y a todas las personas que dábamos seguimiento a las internas del PLD porque se veía que la lucha era principalmente entre Abel Martínez, el hoy candidato, y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Sin embargo, él fue quien ocupó la segunda posición y logró un apoyo que sorprendió a muchos. Don Francisco Domínguez Brito. Bien, yo creo que también tienes que decir que soy parte de tu familia. Así es. Les quiero muchísimo, de verdad. Es una relación de muchos años aquí y con esa persona que está en el cielo sonriendo también con nosotros. Amén. Así es que gracias, hermano. Para mí significa mucho compartir contigo. Y no dije que también es el responsable de que el río Sama no tenga, por lo menos han entrado unos cuantos después que sale, pero fue el hombre que me llamó, mira Víctor, hablé con el presidente, hay una resolución, hay que sacar todos esos barcos del río Sama para proteger al medio ambiente. Así es. Y me sentí tan contento de llevar esa tarea con usted. Muy bien, un honor. Vamos a empezar por la parte personal. ¿Cómo entra Francisco Domínguez Brito a la actividad política? Mira, yo en segundo de bachillerato yo quería ser ingeniero civil. Sin embargo, en ese mismo curso comienza la inquietud por lo social. Y ya en tercero yo me va gustando mucho la política. Comienzo a tener la vocación por el derecho. Y yo diría que ya en cuarto de bachillerato ya yo vivía a plenitud de ello. ¿Dónde se graduó de bachiller en Santiago? En La Salle, en el Colegio de La Salle de Santiago. Cuando entro a la universidad, un compañero, Leo Cabral, nunca lo olvido, murió hace tal vez un año. Comencé a recibir el periódico Vanguardia del Pueblo. Y inmediatamente 4 o 5 meses después de recibir el periódico, ya yo entro a un grupo de jóvenes en aquel momento, lo que le llamábamos CTP, que era Comité de Trabajos PLDistas, y ahí me agoto 2 años. Estamos hablando finales de los 70, principios de los 80. 82, por ahí. Y entonces, ¿cómo conoce al profesor Juan Bosch y por qué el PLD? Tú sabes que don Juan tenía mucho carisma, pero también el PLD representaba, sobre todo en Santiago, esa clase media, la disciplina, la visión de progreso, del orden, de un partido de gente pensante, la honestidad, de esos valores. Y por eso, no solo en Santiago, en muchos lugares del país, el PLD se nutrió de muchos jóvenes con mucha formación y con mucha capacidad de trabajo. Y yo creo que eso fue lo que impulsó a nuestro partido a ser lo que fue y lo que es. ¿Cómo conoció al profesor Juan Bosch? Yo a don Juan lo conocí ya 2 o 3 años después de haber sido militante del PLD, ya en actividades propias del partido. Nunca tuve una relación, un vínculo cuando él iba a Santiago. A mí me tocaba algún trabajo de político y en ese espacio lo conocí. Está sobre el tapete el perfil del doctor Guillermo Moreno, que ahora es candidato a senador del Distrito Nacional. Pero hace 20 y tantos años, él era el fiscal del Distrito Nacional, tuvo una situación muy controversial porque en el primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000,
el presidente Fernández lo designa al frente de la Fiscalía del Distrito y entonces él hace un sometimiento al expresidente Balaguer, que había apoyado a Leonel Fernández para ser presidente con el Frente Patriótico, y entonces él emplaza el interrogatorio por el caso Orlando Martínez. Guillermo Moreno es desplazado, es sustituido, digamos que fue cancelado su nombramiento como fiscal del distrito. En esa época era el presidente que por decreto lo designaba. Y entonces se designa un joven abogado de Santiago llamado Francisco Domínguez Brito, que era para la mayoría de la población en ese momento. Y sobre todo en aquel tiempo, Santiago y la capital mantenía, no era la misma comunicación, ni las redes sociales, ni la carretera. No existían redes sociales, los celulares tenían poco tiempo. No había, o sea, que la gente... ¿Cómo es la designación de Francisco Domínguez Brito como fiscal del Distrito Nacional para sustituir a Guillermo Moreno en ese momento en medio de una crisis como lo que generó su cuestionamiento y sometimiento al expresidente Balaguer? Realmente para mí fue una gran sorpresa. Yo tampoco lo estaba esperando. A mí se me llamó que venga aquí. Yo en ese momento era presidente de uno de los comités intermedios más grandes e importantes de Santiago. También había una comisión de 5 que eran los coordinadores de la provincia, de la cual yo era parte. Realmente yo jugaba un rol sumamente importante en Santiago desde el punto de vista político en ese momento, y de verdad que fue un gran honor esa designación. ¿Usted no se lo sobre esperaba? todo la confianza que tuvo en ese momento el presidente Fernández en mi persona para que guiara en ese momento crítico y complejo para nuestro gobierno, donde inmediatamente a raíz de la destitución o el cambio hubo grandes movimientos de opinión pública. Pero para mí, igual reitero, fue un gran honor. Creo que Guillermo fue una persona que también hizo sus labores dentro del marco de la decencia y de la honestidad, y eso yo valoro mucho. La política tiene una serie de variables. Hoy, por ejemplo, él se somete a una candidatura senatorial, pero también se somete Omar, tú hacías referencia. ¿Y por qué yo no decir que Omar representa precisamente la novedad, la inteligencia, la decencia? Omar representa esa visión de futuro que tanto necesitamos en la República Dominicana. Y a mí me da un orgullo cuando yo veo a Omar, porque lo vi desde pequeño. Siento con él y su familia un respeto y un cariño especial. A su madre, también es la madrina de uno de mis hijos. Y honestamente, no por ese afecto y ese cariño, sino que yo creo que Omar sería, como lo ha sido hoy, un gran legislador como diputado, y mañana seguirá siendo un gran legislador como senador por el Distrito Nacional. Antes de entrar a la parte política, me gustaría cubrir esta parte para la historia. ¿Cómo no se estaba esperando la designación como fiscal del distrito? En aquel momento no. Yo recuerdo, me llamaron en las noches, mira, es importante que vengas mañana temprano. Y en ese momento salí temprano, precisamente con Monchi Fadul, que siempre estaba una persona que yo quiero mucho. Y aquí en la mañana fue que me enteré 2 o 3 horas después. ¿Quién lo llamó? A mí me llamaron de la presidencia. Creo que fue Carlito Pared. ¿Usted no tenía ninguna función pública en ese momento? Yo no tenía ninguna función. Yo era en Santiago, era ese primer año. Yo jugué un rol muy importante en lo orgánico, en lo interno. Del partido. Del partido. Y entonces, ¿de dónde le Realmente salió? yo nunca, y fue una de las experiencias más bonitas. En ese momento que todo el mundo buscando empleo, 2 espacios. En mi caso, yo decidí trabajar por los demás y me quedé de último. Y al final ocupé una función de mucha importancia y relevancia. ¿Y quién convenció al presidente Leonel Fernández? Si usted después lo habló con él, ¿quién lo recomendó? ¿Por qué Francisco Domínguez Brito? No sé, pero ya había una relación de admiración de mi parte hacia él, un vínculo también, una amistad también, antes de ser presidente. Siempre digo que para mí fue un honor que él participara en mi matrimonio, 26 de diciembre, que era la fecha de su cumpleaños. Participé con él en muchas actividades universitarias donde él nos dio, yo era profesor de historia de las ideas políticas, por ejemplo. Le agradezco mucho que él fue a mi curso y a mis alumnos le dio una conferencia. Realmente el presidente Fernández, sobre todo en mi generación,
fue una persona, un ícono, fue la admiración de todos nosotros. Y cuando usted se juramenta como fiscal del distrito, sustituyendo al doctor Guillermo Moreno en medio de esa controversia por el expediente contra el presidente Balaguer, ¿le dio alguna instrucción? Mire, déjeme tranquilo a Balaguer, no me le ponga la mano a eso. El presidente Fernández, no solo en la fiscalía, sino en el momento de la procuraduría, lo mismo puedo decir del presidente Medina, fueron muy respetuosos de las decisiones, muy respetuosos, muy distantes incluso. Yo a veces hago la anécdota que las pocas veces que Leonel me llamó, creo que casi la única, es posible que hayamos discutido alguno que otro caso, simplemente él para tener conocimiento, pero fue una señora vecina que tenía un problema de un parqueo, de algo, y cada vez que salía ella le decía, pero presidente, no me van a resolver el problema, y entonces él me llamó y me decía, ay, me van a poner loco, resuelve ese problema. Pero el presidente Fernández fue una persona de mucho respeto, y ojalá que en el futuro la gente reconozca la independencia del Poder Judicial se debe en gran medida al trabajo del presidente Fernández. La ley de carrera de la judicatura, la ley de carrera del Ministerio Público, la defensa pública, la conformación de una Suprema Corte de Justicia electa por un Consejo Nacional de la Magistratura y sobre todo televisada y transparente. La designación de los fiscales con las ternas. Decisiones con ternas y ya con la carrera. Creo que el presidente Fernández jugó el papel más primordial e importante y trascendente en la independencia del sistema de justicia de la República Dominicana. Y lo mismo puedo decir del presidente Medina, que luego fue parte importante en el desarrollo de otras políticas que tienen que ver precisamente con la institucionalidad de esas dependencias. De su paso por la Fiscalía del Distrito Nacional, ¿qué caso recuerda como el más difícil, el que más horas de sueños le quitó, el que más dificultades le propinó? Mira, yo conocí dos casos muy importantes. El caso Llena Saibar fue uno de ellos. Ese caso todavía yo sentí, fue tanto lo que uno penetraba en él, que yo sentí que yo estuve presente, que yo fui testigo. Y todavía tú me preguntas y yo siento, a veces cuando voy y salgo por la autopista Duarte y miro a la derecha la ruta que tomaron, a veces me pasa hasta con el peaje, porque ellos en los interrogatorios hicieron referencia a ello. Y yo a veces me siento que yo presencié eso. A mí me dolió mucho. Fue un caso que a mí me impactó. Yo tengo mucha sensibilidad también con los adultos mayores y con los niños. Y a mí me dolió pensar cómo lo amarraban, a mí me dolió pensar cómo lo ponían en un baúl, a mí me dolió en el alma lo que él pudo sentir, lo que él pudo experimentar y luego el final trágico. Te confieso que marcó mucho mi personalidad, mi forma de ser, mis sentimientos incluso. Fue un caso que me golpeó mucho. El otro fue el caso de Orlando Martínez. También me tocó a mí trabajar el caso, subir a estrado. En ambos casos fue quien tuve que pedir condena de 30 años. E igual, un caso bastante complejo. Y cuando tú penetras en el mismo, te das cuenta que muchas de las verdades que salen no son verdades y otras que deberían salir no salen. Y creo que fueron dos experiencias muy fuertes que viví y jugué el rol lo mejor posible y lo que la sociedad demandaba de mí. Sin embargo, usted llevó el caso de Llena Saibar y llevó el caso de Orlando Martínez, pero sin que eso generara ningún tipo de estridencia o de conflicto en la parte política. Usted siempre lo manejó en el ámbito judicial, estrictamente judicial. Le doy gracias a Dios que traté de manejarme siempre así. Una vez con Bahía de las Águilas, yo estaba muy motivado con el caso de Bahía de las Águilas, sobre todo por el padre Abelino Fernández. Y ahí estaba el señor Marchena, yo no sé si tú lo recuerdas. Sí, claro que sí. Era uno de los imputados principales. El señor Marchena en ese momento era prófugo de la justicia y empezó una burla hacia mi persona en medios de comunicación, que me venga a coger preso, mandaba fotos bebiendo whisky, mandaba fotos con mujeres, una burla constante al muchachito ese. Yo era alguien de 31 años,
Y realmente llegó un momento como que la autoridad nuestra se iba erosionando ante la burla de él, lo cual implicaba también de nuestra parte mayor empeño en que sea apresado. Cuando por fin es apresado y reconozco el trabajo de don Abel Rodríguez del Orbe, en ese momento el servicio secreto de la República Dominicana, me dicen, ese señor se ha burlado mucho de usted, hay que entrarlo esposado por la puerta de adelante para que todo el mundo lo vea, para humillarlo. Yo dije, no. ¿Los presos entran por ahí? No. ¿Por dónde? Por atrás. Usted va a hacer lo mismo que se hace con todos, absolutamente con todos. Yo no me dejé llevar de la venganza, del odio, del resentimiento, de humillarlo porque él me humilló, sino que fue algo estrictamente profesional. Al final murió en la cárcel. Yo me hubiese sentido muy mal ver su muerte y que yo también haya participado en una humillación. Y te puedo decir que en el caso de Orlando Martínez, en el caso de Jenna Saibar, o en todos los casos de corrupción, traté en todo momento de que esto no fuera nada personal. Hay personas que fueron amigos y simplemente yo tuve que trabajar y hacer mi papel. Yo viví una experiencia muy, muy fuerte, Víctor, porque siendo fiscal, uno de mis mejores amigos, que jugaba baloncesto conmigo, que se graduó conmigo en el colegio. Es más, la primera vez que yo fui a una discoteca fue a los 15 años, ni remotamente, no se podía, pero fue con los familiares de él en su cumpleaños. Luego me voy a estudiar a Francia y me lo topo allá de casualidad. Y él entra en una crisis y me toca a mí llevarlo a la Legión Extranjera. Y cuando yo lo llevo a la Legión Extranjera, junto con otra persona, era como un lugar, como una cueva. La Legión Extranjera, para que la gente me entienda, son soldados que no son franceses, de otras nacionalidades, que se enganchan, digamos, en el ejército francés y lo mandan a todas las guerras. La cuestión es que él dura 2 o 3 meses y luego también se sale de la Legión Extranjera. Años después, llega preso a la fiscalía. Y duele que es mi firma, Francisco Domínguez Brito, el arresto de mi amigo de infancia. ¿Y qué había cometido? Él era robo asalariado. Él trabajaba en una tienda, parece que era gerente, vendió algo, no reportó, no era nada. Sin embargo, todo ese proceso de yo cumplir mi deber, de yo ser profesional, pero al mismo tiempo de tener algo de solidaridad con él, de que allá arriba en la cárcel yo visitarlo, de preguntarle si tú necesitabas algo, si algo de atención, de alimentos, de vestimenta, si él me decía, pero yo quiero durar un poco más aquí con mi familia. Luego yo ver que él comenzó a tener unas erupciones en la piel, precisamente porque ahí era peor que estar en Najayo, en La Victoria. Yo le decía, motivarlo, mira, aunque estés más lejos, tienes que irte. Y fue una sensación compleja. Al final también murió de un cáncer. Una contradicción emocional muy fuerte. Pero siempre en un lado o en el otro, sea con el amor o sea con ese resentimiento que tú puedas cultivar, es siempre mantener la profesionalidad y tratar de que esos sentimientos no opaquen en lo que es el deber y tu responsabilidad. Sin embargo, después Domínguez Brito, en el año 2000, cuando sale el PLD del gobierno, se va a hacer sus labores partidarias como lo había estado haciendo desde hace años, y entonces para las elecciones del 2002 se postula a la senaduría. Previo me fui a la dirección de la Finjus, no sé si tú recuerdas. Claro que sí, como director ejecutivo director de Finjus. Me tocó a mí impulsar el Código Procesal Penal. Así es. Y hacer un reconocimiento al gran José Antonio Narri. Así es. Qué gran legislador, qué hombre tan especial. José Antonio es un político exquisito, lo fue. Realmente le tengo... Él no se imagina cuánto lo admiro. Y él, sin ser abogado, fue un gran promotor de grandes cambios legislativos. Así a él... un abrazo en el alma. Él fue que sustituyó a doña Milagros Ortiz Bosch, que era la senadora de la capital, cuando ella entonces en el 2000 ocupó la vicepresidencia de la República. Él le sustituyó hasta el 2002 como senador de la capital. Así es. Pero entonces Domínguez Brito aspira a la senaduría de Santiago. Dicen los santiagueros que Domínguez Brito fue que ganó, pero que Víctor Méndez fue que se juramentó. Entonces, posteriormente, en el 2004, cuando el presidente Fernández vuelve al poder, después de esas elecciones, Domínguez Brito pasa a la Procuraduría General de la República. Así es.
Entonces después fue ministro de Trabajo, después fue ministro de Medio Ambiente, después fue senador ya para las elecciones del 2006, después en el 2012 fue ministro de Trabajo. No, volvió a la Procuraduría. Volvió a la Procuraduría y después... 4 años y después al Ministerio de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, así ¿Cuándo es. fue que fue ministro de Trabajo por breve tiempo? 1 año y algo. Duré... Ya yo borro los años, imagínate. Pero fue ya cuando iba a concluir Leonel Fue con el Fernández, presidente ¿no? Fernández, Sí, concluyendo el sí. presidente Fernández y entrando el presidente Medina. De todas esas funciones, fiscal del distrito, senador de Santiago, ministro de Trabajo, ministro procurador general de la República, ministro de Medio Ambiente, ¿cuál ha sido la que le ha traído mayor satisfacción? Donde usted diga, siento que desde esa posición fue que más aporté, que más trabajé en favor de mi país. La más hermosa de toda la fiscalía del distrito. No por lo que hacías o no hacías, sino porque fue un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que llevamos a cabo esa función como un sacerdocio, plenamente, con un romanticismo que daba gusto, con un deseo de hacer las cosas bien, con un sentido de honestidad, donde el ser humano era lo más importante. Yo recuerdo que yo salía todos los días 1 hora a preguntarle a la gente qué necesitaba, solito por los pasillos. No era nada de esa rimbombancia que tenían los anteriores o que podían tener los posteriores de grandeza. Era yo y todos, no yo, todos. Era tratando en su mayoría de servir a esa señora pobre que tenía un hijo preso, a esa señora abuelita que llevaba la comida por el pasillo de atrás y a veces los policías le quitaban la comida y el muchacho se quedaba sin comida. Esa parte humana yo realmente nunca olvidaré. Yo creo que ha sido una de mis experiencias laborales, es la más hermosa. Todas las demás la he gozado, no te niego que aprendí. Yo le puse pasión a todo lo que yo he hecho, lo he disfrutado, lo he gozado, porque en cada uno de ellos yo puse todo lo que pude de mi parte. Muchísimas gracias por compartirnos esas anécdotas de carácter personal. ¿Vamos a entrar en política? Cuando tú quieras. Dicen que usted fue que dividió el PLD, que la división del PLD empezó con usted, porque siendo usted Procurador General de la República en el gobierno de Danilo Medina, sometió al exdirector de la OISOE y actual senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y entonces empezó a verse en ese momento como una diferencia entre el gobierno de Danilo Medina sometiendo a la justicia a compañeros de partido. Y usted, con mucho estoicismo y con mucha parsimonia y calma, nunca se dejó provocar, pero usted siempre mantuvo su criterio. ¿De dónde vino y por qué ese sometimiento contra un compañero de partido? Pero mira, no fue solo ese caso. A mí me tocó someter varios casos del mismo gobierno del presidente Medina, que eran funcionarios actuales. Algunos que tuvieron que pedírsele la renuncia, y otros presidentes de partidos aliados. Recuerdo que me tocó Bienes Nacionales, me tocó la Liga Municipal Dominicana, me tocó con los aviones tucanos, ministros también del anterior gobierno. Yo pienso que la lucha contra la corrupción no puede ser determinada por si tú eres miembro de un partido, miembro de un gobierno. No, el gran problema que tenemos aquí es que la lucha contra la corrupción se centraliza contra los partidos opositores. Y ese es un vicio muy fuerte que hay. Y por eso los niveles de impunidad en la República Dominicana permanecen. Y el segundo gran vicio es que, a pesar de sometimientos, la estructura judicial es muy débil, muy frágil, y los casos se van diluyendo contra el tiempo. Sí, yo siento la satisfacción, y voy a la introducción de tu programa. Así como yo no hice estridencia con Balaguer ni con nadie en aquel momento, traté de ser profesional. Lo mismo con los compañeros de mi partido que simplemente violentaron y hicieron uso indebido de los fondos públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tú seas PLDista o no, no te da a ti impunidad. Y lo mismo puedo hablar de este gobierno. Una de las cosas que yo critico en este gobierno, en la lucha contra la corrupción, que volvió a los mismos vicios de siempre. Es decir, yo persigo opositores. Y hoy hay grandes escándalos en este gobierno. Hay una podredumbre en muchísimas instituciones públicas. Hay escándalos espeluznantes que han sido tapados.
Y sin embargo, nosotros no solamente no vemos un movimiento de opinión pública, no vemos instituciones como Marcha Verde o instituciones de la sociedad civil que en su momento jugaron un rol, y puedo poner de gentes amigas como Participación Ciudadana o la misma Finjus. No veo al Ministerio Público ni de sectores dentro de la justicia con un rol protagónico. Y lo que está sucediendo y lo que va a suceder es que dentro de este gobierno mucha gente va a ver que las sanciones son simplemente políticas para los funcionarios que fueron del PLD y que ellos tendrán carta abierta para acabar con todo. Entonces, lo que le va a suceder al presidente Abinader es lo que le está sucediendo ahora en menor medida y que poco a poco se va a ir acrecentando. Un gobierno que los primeros 6 meses todo el mundo va por el librito. El primer año comienzan los grandes escándalos en el Ministerio de Educación, la lotería, en las declaraciones juradas, en las falsedades de muchas de esas declaraciones, y hoy nos encontramos ya a los 3 años con un sinfín, con interminables casos de corrupción que se van tapando uno a uno. Si logra la reelección, veremos en un año un país entrampado en una maraña de corrupción. ¿Por qué? Porque la gente del PRM va a ver que fulano tiene una casa en Casa de Campo, otra en Punta Cana o en Capcana, el otro tiene un helicóptero, el otro tiene 40 novias, el otro tiene 8 penthouse, el otro usa todos los perfumes de moda, y entonces él comienza a decir, pero yo también soy un trabajador que me maté por Abinader, a él no le pasa nada. Este es mi momento. Y comienzan los hermanos, y comienza la esposa, y comienzan los familiares a decirle, este es tu momento, no seas pendejo, tú tienes que aprovechar, mira, fulano es millonario, fulano millonario, fulano millonario, esto va a acabar tarde o temprano, mañana ya Abinader no va a ser presidente, y comienza a deteriorarse. Y un presidente que va a decir, ese es mi amigo, como ya lo ha dicho en varios casos de corrupción, yo no quiero escándalo, déjame taparlo como ya lo ha hecho en este momento. Y hoy, sepulcros blanqueados, como digo yo, los gusanos comiendo por dentro la institución del Estado, esa caja de ese sepulcro blanqueado, tal vez como esta mesa, limpia y nítida, aparentando que no hay hedor ni podredumbre. Sin embargo, eso está ahí. Está ahí por más tapado que esté. Y tarde o temprano, Víctor, va a salir. Usted, como ex fiscal del Distrito Nacional y ex procurador general de la República, ¿cómo evalúa la política de este Ministerio Público Independiente, la gestión de la magistrada Miriam Germán y de su cuerpo de ayudantes en los sometimientos que han hecho a funcionarios de la pasada administración? Me parece que el concepto de Ministerio Público Independiente no procede. El Ministerio Público Independiente, con sus limitaciones que tenemos ahora, proviene de una ley de carrera, proviene de la designación de fiscales por concurso, proviene del escalafón, algo que a mí personalmente me tocó jugar un rol muy importante. Ahorita hablábamos de Guillermo, pero ¿por qué no yo hablar de doña Aura Celeste? El primer concurso que se hizo, a los fines de que sea lo más transparente y puro posible, pusimos hasta una edad que tenían que ser menores de 26 años, que no tuvieran compromiso en consecuencia con política, con empresas, con iglesias, con nada, simplemente lo más puro posible. Y eso fue una generación de muchachos extraordinarios, ya están más viejitos porque eso hace 15 años o 20 años. Ahí entró José Dantes, que trabajó con usted. Sí, pero él no fue de esa promoción de los 26 años, ya José entró en otra promoción. Lo que te quiero decir es que Aura Celeste era la directora de la escuela de la judicatura. Hizo una mujer extraordinaria ella. Así es, un tremendo trabajo. Una mujer extraordinaria. Bueno, tú siendo secretario general y Orlando Jorge, tuvimos una oportunidad de firmar. ¿Tú recuerdas? Claro que lo recuerdo, wow. Claro que lo recuerdo. Ahora Así es. Y bueno, eso es independencia de justicia, es ley de carrera. Y si tú me preguntas, tal vez el gran problema del sector justicia en este momento es que esa gran reforma, donde siempre diré que uno de los grandes protagonistas fue el magistrado Subero Isa, no solo de la gran reforma en la República Dominicana, sino en América Latina.
Subero Isa ha sido uno de los hombres más extraordinarios a nivel internacional que ha tenido el país. Un gran líder. Muchas veces tuve la oportunidad de viajar con él y yo veía y era testigo del reconocimiento. Pero ya las reformas se agotaron. Aquí en Chile, en la mayoría de los países de América Latina, se requiere una nueva ola de reforma con una nueva visión. Y eso es lo que yo he planteado muchísimas veces. Y es triste que ahora que debería ser esto discutido, también el gobierno perdió toda la oportunidad y lo que ha venido es con un parche de crear que un ministerio. Ahí voy. El presidente Abinader le ha tomado también la palabra a esa reforma del sector judicial. Esa no es la reforma, Él dice que hay que hacer, parte de lo que ha planteado don Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dice que hay que crear un ministerio de justicia para que las cárceles y el control y administración de las cárceles no dependan del Ministerio Público. Y también el presidente Abinader ha hablado de constitucionalizar la independencia del Ministerio Público. Mira, la independencia del Ministerio Público está constitucionalizada. El tema de crear un Ministerio de Justicia para el sistema penitenciario como única razón me parece absurdo. La visión que tiene el gobierno de lo que es una reforma judicial es plenamente cosmética. Es simplemente yo pasar una cosa a la otra. La reforma judicial tiene que ir ligado a algo de esencia. ¿Cuál es la esencia? El ser humano y lo que nos rodea, sus derechos fundamentales, el Estado social democrático de derecho, que implica que primero yo pueda tener acceso a la justicia. Y tener acceso no significa que esté ahí y yo vaya, es que sea una justicia que no sea tan cara, una justicia que esté cerca de mí, una justicia que me entienda mi vocabulario en mis capacidades o en mis ignorancias. Pero acceso significa también respuesta, que no dure 20 años para decidir, que no haya tanta tela de araña en el medio, que yo no me canse de los procesos, que la impunidad no sea la regla. Entonces yo he dicho, la gran reforma tiene que ir ligada a ese ser humano. ¿Y qué implica eso? Primero, de nuevo, una reforma en el aspecto penal para de nuevo romper esa cultura que todavía tenemos, que aún con el nuevo Código Procesal Penal no se pudo. Habrá que romper instituciones como el juez de la instrucción para convertirlo en otra dinámica. Habrá que establecer responsabilidades diferentes para el Ministerio Público en la acusación. Habrá que unificar la investigación, incluso en delitos especializados como puede ser el narcotráfico. Habrá que reformar la ley 5088 para que el tema del consumo de drogas vaya más ligado a un tema de salud que a un tema penalizado como actualmente se encuentra con prisión. El sistema penitenciario que este gobierno lo ha destruido casi totalmente. Los mejores agentes penitenciarios casi se han ido todo para Estados Unidos. Una inversión millonaria en formación de profesionales se ha destruido también, no encuentro otra palabra. Entonces, de nuevo, una ola de reforma penal implica relanzar de nuevo y culminar con el tema penitenciario y luego todo lo que es la ciencia, las tecnologías, el servicio de la investigación. Eso en lo penal. No quiero abundarte, pero en materia laboral, en materia civil. Yo tengo una propuesta que he dicho 1000 veces. ¿Cuánto gastamos en el sector justicia con un divorcio? Facilitemos el divorcio por mutuo. Si un oficial de Estado civil tiene la facultad para casar, debe tener la facultad para disolver ese divorcio. ¿Para qué acto notarial? ¿Para qué sentencia? Si no hay bienes que dividir, donde usted se casó, vaya ya mismo, al pie del acta de matrimonio, suscriba y déjela sin efecto, mediante mutuo acuerdo. Haga un preliminar de conciliación para evitar que sea de un pique. Pero simplemente lo que yo te quiero decir, hace falta creatividad para decir cómo yo le facilito la vida a la gente, cómo yo le hago las cosas que sean más baratas, menos costosas, más breve, más profesional, más eficaz. Magistrado Domínguez. Ese es mi sueño, por eso hago política, porque es pensar para ayudar, es reflexionar para mejorar. Y no puedo, escuchándole, no es cosmético, por favor. Yo sé, pero escuchándole no puedo evitar hacerle esta pregunta. Ahora con las redes sociales y con la posibilidad de que cada quien opina y cada quien emite juicios de valores,
antes de que una persona sea juzgada en los tribunales, ya está condenada a priori porque se filtró el expediente, porque acusaron, porque dijeron. No solamente aquí, lo estamos viendo en Estados Unidos, en el mundo entero. Es un gran problema del mundo, ¿eh? ¿Cómo manejar esa parte? Yo sí trabajaría en una reforma el tema de la flagrancia, sobre todo para el tema de la prisión que pudiera ser injusta en un momento determinado. Igual reconozco que el gran precursor doctrinario de la flagrancia y la prisión fue Abel Rodríguez del Orbe. Siempre enviaba circulares que yo me permití reiterarla. No debe haber prisión en casos no flagrantes a menos que la naturaleza del caso sea tan fuerte o el peligro de fuga tan evidente que tú tengas que tomar esa decisión. Eso yo creo que ayudaría mucho, sobre todo en algunos casos donde ya tú te sientes culpable sin haber sido probado absolutamente nada. Pero eso es un tema que no es propio de la República Dominicana, del mundo donde entero. hay medios, donde hay morbo, donde hay intereses y donde cada día los medios de comunicación son más abiertos. Todo lo que estamos en la vida pública nos vemos expuestos a que cualquiera nos desacredite y que tanta gente lo crea. Eso es lo más triste. Se ha sido injusto con el expresidente Danilo Medina y las acusaciones de corrupción a él y a su familia, a su gobierno. Yo creo que el presidente Medina, y lo digo, ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Mantuvo una tasa de crecimiento en la economía como ningún gobierno antes en la historia. El nivel de inversión extranjera en República Dominicana fue el más grande. Fuimos considerados el milagro económico de América Latina. Hubo una estabilidad cambiaria, un déficit fiscal controlado, una tasa de calificación de riesgo país bastante aceptable, un endeudamiento que no comprometió a generaciones futuras, un crecimiento del empleo formal bastante sustancial. Con él se moderniza enormemente toda la estructura administrativa, se eliminan discrecionalidades del presidente en el uso de manejos públicos, se crean legislaciones y se fortalecen tanto en la Contraloría como en la Cámara de Cuentas, en la cual el presidente Fernández también jugó un papel sumamente importante. Es el presidente Medina que elimina los fondos discrecionales que tenían todos los ministerios y establece la cuenta única del Tesoro en la República Dominicana, con un impacto enorme en el manejo presupuestario y en la transparencia. Es el presidente Medina el que instruye que ninguna dependencia pública haría ninguna contratación o compra o adjudicación de cualquier naturaleza si no estaba establecido previamente en el presupuesto de la República y en consecuencia aprobada por el Congreso de la Nación. El presidente Medina crea el sistema 911 y cuántas vidas se han salvado. Todo el que me está escuchando tiene un familiar o a sí mismo que ha sido beneficiado del 911. Reparó todos los hospitales. Fue el que enfrentó el COVID-19 manteniendo la República Dominicana con unos niveles de seguridad por encima de los países a nivel promedio. El presidente Medina dejó el turismo en un movimiento como nunca, en una velocidad que llegamos a casi más de 7 millones en toda la base para todo lo que nosotros estamos viendo. Eliminó los apagones, fueron las 24 horas de luz que nosotros vivimos. Yo creo que hay que reconocer que el presidente Medina y junto con los gobiernos del PLD fueron los autores, y reconozco a Rafael Alburquerque, pionero, encomendado por el presidente Fernández con los programas sociales de tarjeta solidaridad, los bono luz, bono gas. Y en materia educativa, yo reitero, más de 20,000 aulas, el desayuno escolar, las jornadas extendidas, el almuerzo, realmente la erradicación del analfabetismo, fueron obras. Y si vamos a hablar de infraestructura, lo que nosotros vemos aquí, todo lo que hay, lo hicieron los gobiernos del PLD, elevados, túneles, metros, teleféricos, autopistas, toda esta infraestructura nacional fue obra del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si vas a la salud, la tarjeta de SENASA, los programas de seguridad social, también fueron obra del Partido de la Liberación Dominicana. Yo siento mucho orgullo del presidente Fernández y del presidente Medina. Cometimos errores, muchos errores, yo creo que sí, hoy lo vemos y tal vez lo estamos pagando. Errores humanos, fruto de
los egos naturales de cada uno de nosotros, las envidias, otros casos de indudablemente ambición económica, deseo de acumular riquezas, otros casos de soberbia, engreimiento, altanería, prepotencia, que indudablemente algunos de nosotros pudimos experimentar. En fin, divisiones que al final estamos pagando. Ahí voy. Pero eso no quita que para mí, desde la fundación de la República, el presidente Medina ha sido el mejor presidente, y creo que el presidente Fernández ha sido un extraordinario presidente también. Sin embargo, ¿por qué se ha hecho tan difícil compactar la alianza, la reconciliación entre esos dos expresidentes e importantes líderes del PLD y del bochismo? A todos, a ti, a mí, desde pequeños siempre nos daban una lectura de un padre que llamaba a su hijo, porque ese hijo hirió de palabra a otra persona, creo que a su madre o a su hermanito, y él explicaba el tema de las heridas y simplemente clavaba un clavo en una tabla, ¿verdad? Y cada vez que él hería, él tenía que clavar otro, y cada día que dejaba de herir, él iba sacando los clavos que había clavado. Y eso le ayudó a dejar de herir. Pero al final, la moraleja es, ya no hieres, ya has perdido perdón, pero las cicatrices todavía están ahí. Entonces ahora, ¿cómo usted vislumbra el desarrollo de este escenario electoral de cara a las elecciones del 19 de mayo? ¿Qué va a pasar? Nosotros, al igual que el presidente Fernández, al igual que el presidente Abinader, Abel Martínez trabaja muy duro haciendo el esfuerzo para ganar en la primera vuelta. No ganamos la primera vuelta, pues quedar segundo lugar y que haya una segunda vuelta. Yo creo que esa es la estrategia de los tres partidos mayoritarios en este momento. Cada uno hará lo que tenga que hacer. Cada uno tiene más posibilidades que otro, de acuerdo a las realidades que estamos viviendo, pero cada uno hará todo lo posible para lograr ese objetivo. Yo personalmente trabajo para que Abel Martínez sea el próximo presidente, para que sea un buen presidente, para que se comprometa con la gente más pobre, más necesitada, para que no haya un político en una función gubernamental que no se le erice la piel ante el dolor ajeno y que vea a la República Dominicana como un país que necesita traspasar, digamos, el estado de desarrollo que tenemos. Salimos de la pobreza y el PLD fue el gran partido que contribuyó a eso. Hoy no somos ni siquiera un país receptor de donaciones porque somos un país de ingresos medios comparado con muchos países de ingresos medios, lo cual ni remotamente éramos, y eso es gracias al Partido de la Liberación Dominicana. Podemos estancarnos, Víctor, y durar 20, 25 años siendo lo que somos, y no lo merecemos. Ahora hay que pasar a ser un país de ingresos altos, a soñar en ser como Corea, como Singapur, a coger el camino que está tomando Vietnam y otros países, Irlanda, que fue un milagro económico. Y yo en política, si algún sueño tendré, será promover políticas públicas para que dejemos de ser lo que somos y ser un país mejor. Sin embargo, usted ha sido promovido a la presidencia de la República en 3 oportunidades ya. En una primera ocasión, usted terminó apoyando a quien competía internamente con usted, que era el expresidente Danilo Medina. Posteriormente, en la campaña del 2020, con Gonzalo Castillo. Y ahora en el 2024, con Abel Martínez. Sin embargo, existen personas a lo interno del PLD y en la sociedad que le vemos, yo me incluyo, como un potencial futuro candidato a la presidencia del PLD y como una persona con mérito para ocupar la primera magistratura del Estado. Sin embargo, se ve el PLD en estos momentos con la división de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, y Luis Abinader y el PRM golpeando como desde el gobierno, porque ahora, por ejemplo, con las elecciones municipales acaban de ganar la mayoría de las plazas. Se ve un PLD muy resquebrajado, muy debilitado. Pero como se ven debilidades, se ven fortalezas. Logramos un 25%, un 26%, desde el punto de vista partidario de toda la votación con los regidores y un 24, 23 y pico con los alcaldes, a pesar de la división, a pesar del deterioro indudable que nosotros hemos experimentado. Pero también, por ejemplo, yo estuve en la semana en 2 actividades en Montecristi y en Dajabón, y había que ver cómo esos 2 multibusos llenos, pero lo que más me llamó la atención es que hablamos hasta por los codos y duramos 2 horas discursiando
y de ahí no se fue nadie. Es decir, que el que estaba ahí no era por 1,000 pesos ni por 500 pesos, estaba abarrotado, la gente aplaudiendo, la gente lleno de ánimo, la gente con esa vocación y esa militancia de que el PLD es un partido fuerte, de que no tenemos que bajar la cabeza a nadie, que nadie nos va a bajar la cabeza, que nosotros vamos a defender nuestra obra, esa que yo te hice referencia, esa que yo te digo y que lo diré en todos los lugares del mundo. Vamos a defender nuestra obra, cada quien decidirá, y esa es la democracia. Mucha gente dirá, bueno, ustedes hicieron grandes cosas, pero este no es su momento. Bueno, pues amén. Otros dirán, por ejemplo, yo cuando venía, yo me tomé la libertad. Esto es una funda de arroz. Esto es una funda de arroz de 1 libra. Fue un colmado, es verdad. A veces los colmados, por la naturaleza del colmado, puede tener... el precio de esta son 55 pesos la libra. El arroz corriente tal vez pudiera estar un poquito más barato, pero esta discusión no es sobre arroz. Esta discusión es mayor. Es una persona que tiene 3 hijos, 4 hijos, que tiene el mismo salario de hace 4 años, que todo está encarecido y que tiene que alimentar a esos 4 niños. Y entonces yo voy a lo que yo te decía. Si el político no tiene la sensibilidad de sentir el dolor que tiene el otro, entonces que deje la política. Aquí hay gente que no está comiendo como debería comer. Tal vez no está pasando hambre, yo no voy a decir eso. No estamos como en África con niños que se ven con la cabeza así grande y que se le ven las costillas y totalmente desnutridos. Pero eso no significa que no haya dolor en las familias dominicanas. Hoy hay mucho dolor en la familia, mucha ansiedad, porque lamentablemente el gobierno ha sido insensible con los más pobres y se ha concentrado a una política muy cosmética que le puede dar resultados de manera provisional, pero que poquito a poquito, en la medida que la gente vaya tomando conciencia, todo se va a desmoronar. La agricultura, por ejemplo, cuando tú ves que los préstamos del Banco Agrícola no se lo dan a los productores, sino a dirigentes políticos, cuando tú ves que las visitas sorpresas que encabezó el presidente Medina y que redujo tanto la pobreza en el campo y que aún los bancos de reservas en cada uno de esos municipios lejanos tenían filas de personas cobrando cheques como apoyo a la siembra del café, del cacao, a la reforestación, a los grandes programas agropecuarios, y hoy todo eso ha desaparecido, y por eso nosotros estamos viendo que los artículos están caros, no porque en el mundo están caros, porque se supone que nosotros dejamos en un 87% la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el 87% de lo que aquí se consumía se producía en la República Dominicana. Y si bien los fertilizantes han aumentado de precio, perfectamente debió haber una política todavía más agresiva que la que han hecho para que los fertilizantes estén más baratos, de apoyo al campesino, no cancelando los técnicos, Víctor. Cancelaron los técnicos en la frontera y entró la fiebre porcina y destruyeron el sistema. Pero ¿por qué, a pesar de esos precios altos en la canasta familiar y de eso que usted señala, el PRM mantiene los niveles de popularidad y acaban de ganar el primer lugar en la mayoría de las alcaldías en las elecciones municipales? Es lo que te estoy diciendo. Nosotros les vamos a decir a la gente cuál es nuestra verdad. Pero al final, los pueblos tienen que decidir qué es lo que entienden correcto. Y no soy yo quien, para con un dedo acusador, decirle te equivocaste o estás actuando de manera incorrecta o no estás haciendo lo debido. Cada quien tiene que tomar sus conclusiones. Yo creo en un gobierno que sea más sensible con la gente más pobre. Yo creo en un gobierno que tenga una visión de futuro donde operen las transformaciones, sobre todo en el ser humano, y que ese capital humano me cambie a mí lo material. Ese capital material que puede ser una vivienda, que puede ser una empresa, que puede ser un edificio, esa filosofía de crecer con una visión de preparar a mis hijos y a mis nietos, que yo tampoco lo veo. Este ha sido un gobierno muy cosmético, bastante cosmético, en el sentido de que ha sabido manejar las percepciones, los sentimientos superficiales de cada uno de nosotros, e indudablemente eso le ha generado una simpatía. Pero este gobierno no es ni remotamente
ni remotamente en capacidad, en eficacia, en la labor que le corresponde a un gobierno, ni remotamente parecido al nuestro. El nuestro fue 1000 veces superior. Y me refiero hasta a los servicios. Mira, hoy el 911 es un desastre. Hoy el sistema de red vial, un desastre. Hoy los pasaportes tú lo vas a buscar y ni siquiera lo encuentras. Hoy hasta el peaje te da dificultad porque a veces te dan unas filas larguísimas. Y cuando tú vas del sitio en sitio, tú dices, ¿qué nos está pasando? Sin embargo, sí, ganaron las elecciones municipales y confiamos que tengamos el tiempo suficiente para que la gente entienda que no es lo que más conviene a la República Dominicana. ¿Qué le han parecido los debates? Usted me presentó dos jóvenes que a mí me sorprendieron bastante de allá de Santiago, de la circunscripción número 3. José Torres, actual regidor, candidato a diputado, y Patricia Arbaje, candidata a diputada también. ¿Qué le han parecido los debates y cómo presenta usted esta nueva generación y el futuro del PLD? Yo lo primero que quiero es felicitarte a ti. Yo sé que hay un equipo ahí, pero tú le das un peso, que tú le das una madurez, tú le das una solemnidad. Verte a ti, tú crees que estás en España o en Estados Unidos manejando todo ello y a mí me da mucha satisfacción cuando yo te veo. Creo que ustedes han sentado un precedente histórico en la República Dominicana. Yo soy amante de los debates, yo creo que debería ser por ley, yo pienso que debería ser obligatorio. Creo que en cada municipio deberían también, en tantos canales que hay, que sea obligatorio los regidores. El debate hace que la gente tenga que aprender a pensar. El debate político, por eso el parlamento, parlotear, je parle en francés, yo hablo, es hablar, eso es parlamento. El hablar te obliga a pensar y obligarte a pensar implica que tú pienses en políticas públicas, en cómo hacer las cosas mejor. Y por eso los debates son tan extraordinarios y qué bueno que ustedes han sentado un precedente, lo felicito, lo felicito enormemente, a ti, a Jaime, que yo sé que también está ahí, a todos los demás amigos. Y hiciste referencia a dos personas, Patricia Arbaje, maravillosa, lo hizo excelentemente bien, José Torres, excelentemente bien. Yo creo que el PLD tiene, digo estos dos porque lo mencionaste, pero en muchos de los debates tuviste aquí representantes del PLD. Yuri Rodríguez, ahí con está una también Charlie Mariotti Jr., Chanel Rosa. Y realmente yo me siento. Sí. No te voy a negar que también vi jóvenes extraordinarios en el PRM y en la Fuerza del Pueblo. Y en Opción Democrática. Y en Opción Democrática y en los demás partidos. Creo que había muchas personas muy, muy valiosas en todos los partidos. Hay jóvenes preparándose bastante bien para el futuro. ¿Qué espera Francisco Domínguez Brito de este proceso electoral? ¿Cómo vislumbra, si tuviera una bola de cristal, cómo piensa que van a pasar las cosas? Nosotros confiamos en una segunda vuelta electoral y que Abel Martínez pueda jugar un rol preponderante. Clasificar para la segunda vuelta. Y poder ganar las presidenciales. Esa es nuestra expectativa. Ok, entonces usted dice que hay segunda vuelta. Luis Abinader y Abel Martínez clasifican para la segunda vuelta. ¿Ve usted a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo apoyando a Abel? Sí. Veo a Leonel apoyando a Abel, veo a la Fuerza del Pueblo apoyando a Abel, veo un compromiso de ambas instituciones de nuevamente retomar el camino del progreso en la República Dominicana, del crecimiento con mayor velocidad con que lo que estamos haciendo ahora. O sea que en una segunda vuelta usted entiende que Leonel Fernández le levanta los brazos a Abel Martínez y apoya al PLD en una segunda vuelta. Yo entiendo que sí. Y en el caso contrario, si quedaría Leonel Fernández en segundo lugar y la Fuerza del Pueblo para una segunda vuelta. Entiendo que Abel levantaría el brazo de Leonel Fernández. ¿Y cómo vislumbra usted que está ahí adentro las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina? Las diferencias tienen que limarse no en función de cuestiones personales, que yo creo que se superarán y se están superando, pero eso no es lo vital. Lo vital son las visiones de gobierno y los planteamientos que podamos tener en el futuro. No es si yo soy leal a ti o no como persona, o si nos gustamos o no. Este no es el tema. El tema es el compromiso que yo pueda tener, por ejemplo, para una gran reforma en la seguridad social.
O sea, yo me voy a atrever, por ejemplo, a reducir los beneficios de las AFP para que los pensionados pudieran tener, por ejemplo, un seguro médico aún después de ser pensionado. Si yo me pensiono ahora, yo me voy sin seguro médico. Hay que tener el coraje y la voluntad para tomar una decisión de esa naturaleza. O, por ejemplo, yo siempre hablé de discutir si el seguro de accidentes laborales pudiera ser asociado también al seguro de salud y hacer los estudios actuariales del lugar a los fines de que podamos tener mayor cobertura de las ARS respecto del tema de salud, o que podamos desarrollar la atención primaria a los fines de hacer sostenible el sistema de salud en la República Dominicana, porque la manera en que lo estamos haciendo no es sostenible. O sea, aquí hay grandes transformaciones que hacer en la República Dominicana. El compromiso que debe existir entre el PLD y la Fuerza del Pueblo no es un compromiso de repartirnos cargos, tiene que ser un compromiso de grandes cambios y grandes transformaciones. Yo te hablé en materia de justicia, nos atreveríamos. En materia de medio ambiente, hemos tenido un deterioro extraordinario. Las áreas protegidas sigue siendo un desastre. Hoy Valle Nuevo, todo el esfuerzo que se hizo se ha estancado. Los haitises siguen siendo erosionados. Lo que estamos viendo en Sierra de Bauruco, incluso con esta construcción que se ha hecho con Bahía de las Águilas, ahí se han destruido áreas protegidas sin ningún tipo de miramiento ni control. Se han vendido incluso zonas dentro de las áreas protegidas con, en muchos casos, la complicidad del actual gobierno. Entonces, el tema del medio ambiente tiene que ser abordado. Nos atreveríamos, por ejemplo, a eliminar el plástico de un solo uso, digamos, en 5 años. Seríamos capaces de promover una economía circular en el sentido de que aquello que parece basura se convierte en riqueza, como pueden ser los residuos sólidos. Haríamos una promoción efectiva de la energía solar y eólica, del autoconsumo, por ejemplo, de facilitar financiamiento para paneles solares en las casas, en las empresas, de facilitar las importaciones de baterías y de paneles solares que hoy cada día están más baratos, y no la amenaza que hay ahora de quitar las exoneraciones impositivas que tienen, cuando lo que deberíamos hablar es de facilitar algunas trabas que todavía tenemos. Es decir, que hay tantos temas que tenemos que trabajar, y el más importante de todo para mí es el capital humano. República Dominicana tiene un avance material superior al capital humano que actual tenemos, y eso es totalmente peligrosísimo. Es como si una gente con mentalidad pobre vive en un palacio de cristal y de oro. No cuadra. Por último, agradeciéndole por su tiempo y por compartir todas estas anécdotas y sus opiniones con nosotros. A usted se le propuso, tengo entendido, cuando el PLD pierde las elecciones en el 2020, que asuma una posición directiva y que sea o el presidente o el vicepresidente o el secretario general de su partido. Y usted declinó. ¿Por qué? En ese momento entendí que no era mi pasión, no era mi vocación, quería dedicarme a otra cosa. Simplemente creo que en política tú vas viendo que la política tiene que tener un componente de lo que tú ames, de lo que te apasiona. Y si no funciona. Por eso yo entendía que eso no era mi pasión en ese momento. Gracias, doctor Francisco Domínguez Brito, distinguido amigo, admirado, un cariño que le profeso mi familia y yo. Usted sabe que lo quiero y le deseo todo lo mejor en estas lides. Espero que esta coyuntura electoral le traiga mejores situaciones que las anteriores. Yo creo que usted es de los hombres que realmente tienen mucho contenido y tienen mucho que aportar al país. Gracias de verdad, y para mí un honor grandísimo estar contigo. Te aprecio, hermano, muchísimo, tantos años juntos. Claro, saludos sí a nuestra gente 0007. Claro, eso es un secreto de nosotros. Señora, a ustedes las gracias. Nos despedimos hasta una próxima entrega de Víctor en Vivo, el podcast.